enfoque entonces de hoy es identificar los elementos del marco que están promoviendo una transición energética y, digamos, una movilidad urbana sostenible, eficiente, a coste mínimo. Queremos identificar las barreras que están incrementando los costes o que están haciendo que los consumidores o los inversores no tienen confianza. Y queremos identificar las reformas necesarias. Eso es básicamente el objetivo de la sesión. Quiero ahora identificar o presentar muy brevemente a los ponentes. Tenemos 4. Tenemos Fernando Calancha, que es abogado del Estado y que es responsable de regulación en PricewaterhouseCoopers. Antes tenía un papel importante en el Ministerio de Energía y también en IDAI. Y luego tengo José Tafal, que conozco desde hace muchos años, que es el director general de ANFAC y que anteriormente tiene un papel destacado en el mundo español y europeo de eólica. Luego tengo Juan Diego Casals, que es consejero delegado de Edinor, que es una filial de ALBA, la empresa creada por Petronor para promover la transición energética en diferentes ámbitos, en particular la energía distribuida y la movilidad sostenible. Y luego tengo Mónica Díaz, que es ingeniera industrial técnica del área de eficiencia energética en industria y transporte del Ente Vasco de la Energía. Entonces, que con los 4, quiero ahora decir cómo vamos a organizar esta sesión. Primero, voy a pedir a cada uno una presentación de 5 minutos para que hablen un poco de lo que hacen y digamos, los proyectos más importantes en que están participando y que, bueno, nos cuenten un poco lo que ellos ven como los temas más importantes desde la perspectiva regulatoria. Segundo, vamos a tener un turno de preguntas entre los 4 con posibilidad de réplica entre ellos si se atreven. Y me gustaría que haya réplica y que tenemos un poco más de discusión y debate y no solo, digamos, sin discusión. Me gustaría que haya discusión. Y luego al final vamos a pedir si haya, digamos, abrir las preguntas para que los que están en la aula o que están escuchando esto por internet pueden hacer preguntas y finalmente les voy a hacer una pregunta al final. Y con esto voy a pasar la palabra a Fernando para que nos presente un poco los 5 minutos que tienes. Bueno, muchas gracias, David. Es un placer estar aquí y compartir mesa con todos los participantes en esta mesa. A mí me gustaría empezar por algo muy práctico y además que probablemente ha iniciado las tertulias de la mañana en todas las televisiones, que es el precio de la energía ahora. Vamos a ver, esta hora de 10 a 11 marca el mercado diario en la aplicación que tiene Red Eléctrica 300 euros megavatio hora. En Portugal 300 euros megavatio hora, en Francia 300 euros megavatio hora, Italia 327, Reino Unido 336, Alemania 300 euros megavatio hora. Estos precios son exagerados. No hay precedente alguno de precios tan desorbitados, ¿no? Ya todo el mundo está metido en este debate, todos sabemos cuáles son las causas. A mí me gustaría resumirlas. Desde luego tiene que ver con el incremento del precio del gas. El precio del gas es un precio internacional, es un recurso escaso y su precio revela exactamente dicha escasez, ¿no? Es difícil que se puedan adoptar políticas nacionales para modificarlo. Y el precio del gas se ha incrementado 4 veces, se ha multiplicado por 4 desde finales de febrero del presente año. El precio de los derechos de emisión se ha multiplicado por 3 y es un coste necesario para todas las instalaciones emisoras. Y se ha multiplicado por 3 también desde febrero. Es un mercado intervenido en el que la oferta corre a cargo de la Comisión Europea. Ello, unido a que el mercado eléctrico es un mercado marginalista, que quiere decir que la última unidad que es necesaria para cubrir la demanda fija precio para todo el resto de las instalaciones, y la última unidad suele ser un ciclo combinado o alguna tecnología que utiliza un combustible fósil. Evidentemente esto se ha experimentado un crecimiento global. Crecimiento global de los precios que, como veis, no es exclusivamente español, es un fenómeno europeo, es un fenómeno que tampoco es coyuntural, es un fenómeno que habrá que ver y analizar las causas, pero parece que está llamado a prolongarse algo en el tiempo. Por lo menos no se sabe cuándo
va a terminar. Y además es un fenómeno que puede generar, desde luego, ya no solo importantes distorsiones, sino afectar claramente a la competitividad de la economía, de la industria, va a generar un proceso inflacionista muy importante. Yo creo que no es exagerado que hablemos de crisis energética. Sí creo que sería exagerado, y voy al tema, hablar de discutir o de rebatir los principios básicos sobre los que pivota la transición energética. Y lo justifico. Este mismo año, es decir, viendo dónde estábamos en el mes de febrero y en el mes de marzo, en el mes de febrero o marzo estábamos con la misma preocupación que teníamos todos los años precedentes por el cambio climático. Esto es un hecho científico y aceptado. El IPCC lanzó su último informe antes de verano. El IPCC conocéis que es el organismo vinculado a la Unión Europea y además de los informes más serios que se han evacuado en materia de cambio climático. Señalaba que si no hacemos nada o si seguimos haciendo lo mismo, un escenario business as usual, la elevación de la temperatura de la Tierra sería 5 grados en el año 2100, 5 grados. Y si adoptamos todas las políticas activas, ese incremento será de 1,5 grados. Con lo cual, pase lo que pase, cualquiera que sea la acción que hagamos, estamos abocados a un cambio climático necesariamente. Sucedía eso. Sucedía en el ámbito de la Agencia Internacional de la Energía, que se estaban estableciendo los nuevos escenarios de net zero, de cuándo se equilibraba. Y, por ejemplo, en el sector de la movilidad también se establecían objetivos muy importantes a los efectos de la reducción de las emisiones. ¿Qué sucedía en Europa? En Europa, desde luego, ha tardado mucho tiempo en tener un marco regulatorio muy sólido en el que se otorga a la Comisión un papel homogeneizador. Y el mercado interior de la energía es una realidad, gracias a ese papel de decisión única en los temas importantes de la Unión Europea. El paquete de Fit for 55 viene a incidir en la necesidad de esa descarbonización y además la novedad es que extiende a muchos otros sectores, no solo los puramente energéticos, las obligaciones, entre ellos también el de la movilidad. Y se ha podido ver en este sector cómo se ha ido profundizando e imponiendo obligaciones dentro del derecho comunitario. Con ello quiero decir que en momentos de zozobra hay que agarrarse al mástil más sólido. En momentos de crisis hay que agarrarse a los principios básicos. Y dentro de esos principios básicos yo creo que la transición energética tiene que seguir sus pasos. Es decir, es indiscutible que las renovables desempeñan un papel esencial en la transición energética y no se deben tomar decisiones que perjudiquen en las renovables, en ese papel de transición que tienen que tener. Es indiscutible, por lo tanto, el papel de la electrificación de la economía como consecuencia de esto, desde luego paulatino, pero es un proceso también indiscutible. Es indiscutible que las emisiones se tienen que controlar. En Europa tienen un papel homogenizador que es muy importante y que se puede debatir si es el mejor posible y que se necesita retoque, seguro que sí, pero no hay otro medio distinto, porque venimos de una política fiscal en la Unión Europea intentando homogeneizar para reaccionar frente a las emisiones. No es posible. Y si no es posible a nivel europeo, no es posible a nivel mundial. Y ya, aunque tímidos, se están dando pasos en China y en Estados Unidos, ¿no? En definitiva, simplemente quería recalcar que en un momento tan difícil como el presente no nos olvidemos de esos principios que nos han llevado aquí y que hemos tardado mucho en tenerlos. Y en ese punto cumple un papel esencial el marco regulatorio. Y un marco regulatorio estable, predecible. La ley de cambio climático a mí es una norma que me encanta porque es un paraguas para lo que va a venir. Permite introducir dinamicidad en el proceso de transformación, pero establece determinados principios más o menos claros. Las intervenciones individuales por país y aisladas generan distorsiones. Quizás podemos hablar de eso. Mira, yo he sido injusto contigo porque tú tienes un tema tan gordo que darle 5 minutos es imposible. Pero bueno, yo creo que lo has hecho muy bien y voy a pasar la palabra a José y bueno, no te voy a hacer una pregunta, yo te dejo hablar 5 minutos sobre lo que te parece lo más importante después de explicar lo que es ANFAC. Muchas gracias, David, y muchas gracias a
al Ayuntamiento, a Petronor y a los organizadores, ¿no?, por invitar a ANFAC a estar aquí. ANFAC es la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones. A mí me gusta decir que todo lo que tiene más de 3 ruedas está asociado a ANFAC, ¿no?, y de hecho es así. Sabéis que representamos a un sector como es la automoción, que es muy relevante para la economía española. El automóvil es el primer producto de nuestra balanza comercial en cuanto a aportación neta al saldo positivo, ¿no?, que genera. Creo que el año pasado en torno a 14.000 millones de euros, que eso es riqueza que nosotros producimos aquí y conseguimos que se nos retribuya en competencia con muchos otros países. Y bueno, en torno a 2 millones de personas viven o tienen un empleo vinculado al sector de la automoción. No es solamente el fabricante, pero yo siempre digo lo mismo, salimos de aquí y seguramente en el paseo por cualquiera de las calles de Bilbao veis una marquesina y esa marquesina tiene un anuncio de un automóvil. Entonces, desde el señor que ha pegado el cartel hasta el que está poniendo las multas por estar mal aparcados, pues hay un conjunto de empleos que viven en torno a la automoción. Entonces, la automoción es sujeto pasivo y activo de la transición energética. La transición energética deriva de un elemento que es la descarbonización. Si no hubiese una descarbonización, lo que tendríamos es una evolución tecnológica de la energía, como otros sectores, pero este es un sector en el que irrumpe un fenómeno que es el cambio climático, la necesidad de actuar. Influye una política donde Europa es una de las, yo creo que la agente más activo, tanto en impulsar acciones multilaterales que llegan hasta donde llegan, hay que decir que no llegan muy lejos, pero sí en acciones europeas, y por tanto se genera todo un marco regulatorio muy potente que está impulsando, la transición vinculada a la descarbonización. ¿Qué pinta la automoción en ese proceso? Pues pinta mucho, porque en esta década de 2020 lo que se considera es que el esfuerzo de descarbonización fundamentalmente tiene que recaer en el sector de transporte, que es uno de los principales emisores, y sobre todo el transporte por carretera, porque se considera que ya ha llegado la tecnología de bajas emisiones a un punto pues similar al que podían tener las energías renovables, no en el 2008, pero quizás sí en el 2015, ¿no? O sea, es decir, ya está avanzando, estamos a punto de conseguir unas economías de escala importantes que permitan reducir los costes. No estamos ahí todavía. Entonces, en todo ese proceso, ¿qué relevancia tiene para nosotros como sector y como país el marco regulatorio? Pues como he dicho, toda. A mí me gusta recordar que nosotros no somos ni Noruega ni Chipre. Nosotros somos el segundo productor europeo de vehículos, el 8º mundial. Como digo, 2 millones de empleos dependen de este sector, y cuando tú metes una presión regulatoria sobre ese sector tiene que estar bien definida, porque esto no es un proceso exclusivamente de descarbonización. Lo que esto genera son cambios en una industria que suponen un reto tecnológico, un reto climático, pero es también un reto social y es un reto económico y un reto industrial. Y esos tres retos que tenemos aquí, hay otros países que no los ven. Pero nosotros sí, porque nosotros tenemos que salir de este proceso reforzados. Por tanto, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para diseñar una política de descarbonización del sector de la automoción que acabe reforzando a la industria española de automoción y toda esta versión, que evidentemente no va a ser la misma al final. Nosotros, ¿cuál es nuestro reto? Nosotros tenemos un plan 2020-2040, está publicado en nuestra web, en la que podéis ver cuál es el escenario, el horizonte al que va el sector de la automoción español. Es un sector que se mueve en torno a 2 ejes. Cambio por digitalización, evolución tecnológica normal, pero que va a permitirnos hacer muchos cambios, sobre todo en estrategias de movilidad urbana, y cambios en descarbonización, donde viene sobre todo una presión regulatoria. ¿Qué tenemos que conseguir? Tenemos que conseguir que la movilidad del futuro sea una movilidad eléctrica o descarbonizada, que sea conectada, que sea compartida seguramente y que sea autónoma. Esos son los 3 elementos desde el punto de vista de la oferta. Pero nosotros también tenemos que conseguir que sea cómoda, que sea accesible, que sea asequible y que sea segura. Es decir, hay que ponerse también desde el lado del consumidor, no exclusivamente desde el lado del regulador o de la oferta. Y ahí es donde incide todos los cambios tecnológicos, regulatorios, de descarbonización, de regulación, con las propias demandas del consumidor, que no hay que olvidarlas. Entonces, es un escenario en el que nosotros, nuestra propuesta es muy constructiva. Nosotros prevemos que a 2040, de acuerdo con la Ley de Cambio Climático, los vehículos nuevos en España, comerciales y turismo, serán 0 emisiones. Pensamos que ese proceso puede generar valor a nuestra... Nosotros prevemos, de hecho, un aumento de la facturación
de un 50% al final de ese proceso. Prevemos que se va a movilizar inversiones por 56.000 millones y, en el fondo, lo que estamos diciendo es somos capaces de hacerlo, tenemos la voluntad de hacerlo. Ahora bien, en todos estos procesos de 20 años hay que fijar una dirección, fijar un marco regulatorio y empezar a olvidarnos del qué, porque el qué todos lo compartimos, y empezar a centrarnos en el cómo. Cómo se regula, cómo se hace de manera eficiente, cómo se consiguen los objetivos y cómo conseguimos que con el mismo esfuerzo los resultados sean mejores, cómo seamos, insisto, tener esa eficiencia en la regulación. Y esto da para muchísimo y por eso tenemos 1 hora y media, pero ese es el marco en el cual a mí me gusta repetir siempre: si algo falta en la electrificación y en la descarbonización del sector de la automoción español, desde luego no son los coches. Vais a cualquier concesionario mañana y podéis elegir modelo electrificado, batería híbrido enchufable, lo que queráis. O sea, no hay un problema de oferta. Hay muchos más problemas, ¿vale? Pero desde luego la oferta no es, y vamos en buen camino. Entonces, dirigir ANFAC es más complicado de estar gestionando eólica para Acciona. Bueno, vamos a ver, es diferente, ¿no? No, es más complejo lo de ANFAC, ¿eh? Lo de la eólica es más fácil. No sé ahora, precisamente hoy igual no, pero yo creo que es más fácil. Bueno, Juan, perdona, que lo que yo quería saber es bueno, un poco más del, no solo lo que es Edinor y lo que hace, pero también el papel del ayuntamiento en apoyar lo que están haciendo. Bueno, Edinor, nada, en dos titulares. Nosotros somos una filial del Grupo Petronor. Petronor está haciendo una apuesta estratégica, tiene que hacer un proceso de descarbonización enorme de aquí al 2050, que además está comprometido públicamente. Entonces se quiere convertir también en un agente activo de la descarbonización en este país, ¿no? Entonces, para eso ha explicitado esta apuesta creando una filial que es Alba, que agrupa todas las actividades que tienen que ver con la transición energética. Está el hidrógeno, están los biocombustibles, está la movilidad sostenible y también está la energía distribuida, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos nosotros en Edinor, ¿no? Entonces, como comentaba David, nosotros estamos muy enfocados en el entorno local, ¿no? Y nos gustaría analizar cómo el marco regulatorio hace posible que los ayuntamientos asuman también un rol activo en la transición energética. Si algo viene desde Europa respecto a cómo tiene que ser el nuevo mercado energético, es que tiene que estar caracterizados por las 3 Ds famosas, ¿no? Que son descarbonización, descentralización, o sea, es multiplicar las fuentes de generación de energía fundamentalmente renovable, y democratización. ¿A qué se refiere con esto? A que tiene que haber una participación ciudadana en un cambio y en una transformación tan grande como es la de la transición energética y en este reto. De hecho, la Comisión Europea dice claramente que pues la transición energética se hará en Europa por el mercado y por la tecnología, pero que sin la participación ciudadana no va a haber una transición energética real, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lectura de todo esto? Que hay dos Ds, que es la de descentralización y democratización, que coloca a los ayuntamientos en el eje del sistema y en el eje de la transformación. Yo creo que pocas veces ha habido una apuesta de transformación de un mercado a nivel europeo que coloque a los ayuntamientos tan en el centro de todo ese proceso, ¿no? Para jugar un rol significativo, ¿no? Y en eso es en lo que queríamos, pues en lo que estamos reflexionando. Entre todas las alternativas que tienen, pues una es promover las comunidades energéticas locales. Las comunidades energéticas locales es una figura que está regulada y los ayuntamientos ahí tienen un rol. Se está viendo que las comunidades energéticas locales van tomando consistencia y se van generando en la medida que hablaremos muchas veces, ¿no?, de la confianza ciudadana, pero si ven que el ayuntamiento está detrás, pues eso genera mucha confianza. Entonces, lo que estamos, hay muchas formas de promoverlas, ¿no? Pero una que tienen los ayuntamientos al alcance y es relativamente sencilla es aprovechar
de una manera que además es que no tiene nada agresivo urbanísticamente, es aprovechar las cubiertas de los edificios municipales, ¿no?, para que en torno a esas cubiertas se genere una instalación fotovoltaica, ¿no?, de la cual sea titular una comunidad energética, de la que participan vecinos y participan pequeños comercios. Ellos hacen la inversión y en el entorno de 500 metros de autoconsumo compartido pues disfrutan de esa energía y tal, ¿no? Esta figura de las comunidades energéticas en Europa está muy extendida, pues casi son más de 3.000 y participan 400.000 habitantes, o sea, 400.000 personas en estas comunidades, y lo que se consideran es, primero, que para la toma de conciencia ciudadana en relación con las energías sostenibles resulta fundamental. Para temas de innovación social relacionados con la energía sostenible también. Para lucha contra la vulnerabilidad energética también. Para generar ahorros también. Para generar autonomía y una conciencia social, ¿no?, del papel que todos tenemos que asumir en esta transición resultan fundamentales. Esa dinámica dentro de un municipio es echar a andar, pero eso va generando sobre esa capa, puedes ir construyendo cosas de movilidad, puedes ir construyendo muchas cosas. Entonces, yo solo voy a enunciar el problema. El problema que tenemos es que con el marco regulatorio que hay ahora, a un ayuntamiento, si se plantea la alternativa de yo qué hago, aprovecho las cubiertas municipales para promover comunidades energéticas en mi municipio, o aprovecho las cubiertas municipales para poner unas placas en autoconsumo y reducir mi factura eléctrica, ¿no? Tal como está la situación ahora, y nosotros tenemos relación con muchos ayuntamientos, los ayuntamientos que dan el paso de decir yo voy a aprovechar esto para generar esto en mi municipio, son casi unos héroes, unos pioneros, porque la regulación prácticamente hace mucho más sencillo lo otro, ¿no? Entonces, si estamos en ese estado de regulación, el problema es que con la oportunidad que tienen los ayuntamientos de asumir ese rol, si solo hace lo primero, estaríamos hablando de descarbonización y descentralización, pero no estaríamos hablando de democratización del sistema eléctrico. Estarían perdiendo una gran oportunidad. Esa es la cuestión que luego trataremos. Bueno, vamos a poder explicar. ¿Puedes explicar un poco más el problema? No ahora, pero en luego, sí. sí. Bueno, Mónica, ¿nos puede explicar lo que es el Ente Vasco de Energía y lo que estás haciendo en concreto con referencia a la movilidad urbana sostenible? Sí, bueno, tenía un guioncillo para estos 5 primeros minutos, pero en mi línea voy a improvisar un poco. Bueno, me parece Como muy bien. persona, lo primero que me gustaría decir es que estoy feliz de estar aquí, en persona, sin la mascarilla. Estoy a punto de llorar. Este fin de semana ha tenido lugar el Ecorrally Bilbao Petronor. Se ha batido récord de inscripciones, récord mundial en una prueba de la FIA. Es también para congratularnos. Hoy estamos aquí presencialmente, físicamente, compartiendo el mismo espacio en el mismo tiempo con personas con las que colaboramos, trabajamos e incluso apreciamos. En marzo, por ejemplo, participaremos como Ente Vasco de Energía en otra feria, Go Mobility by Móvil, que tendrá lugar en Irún, Guipúzcoa, para exponer las capacidades de la industria vasca a las que, bueno, todos los aquí presentes y los que nos ven a través de la pantalla están invitados a participar. Por lo tanto, como persona, quería decir que me encuentro auténticamente feliz, por lo cual estoy un poquito más inquieta de lo normal, porque hace muchísimos meses que no me subía a un escenario. Bueno, pues en sí, voy a presentar al EVE, claro, es lo que me toca ahora. Yo, a lo largo de la conversación, veréis que me llevaré un poco mi participación a, bueno, pues a nuestro terreno, ¿no?, al Ente Vasco de la Energía, pues a Euskadi y también al ámbito de la movilidad, fundamentalmente, ¿no? Bueno, pues el Ente Vasco de la Energía, para quien no nos conozca, es la agencia energética del Gobierno vasco y fue creado en el año 1982, si no recuerdo mal, y una de nuestras funciones es precisamente definir la estrategia energética vasca. Actualmente está en vigor la Estrategia Energética 3E 2030 y de esa estrategia que utilizamos como paraguas, pues derivan otras estrategias o leyes incluso, que luego comentaremos. Espero tener la oportunidad de comentar, por ejemplo, la Ley de Sostenibilidad Energética en el País Vasco o las estrategias de fomento de vehículo eléctrico o incluso de hidrógeno, ¿no?
Y para un poquito hablar de qué es lo que hacemos en el Ente Vasco de la Energía o cómo estamos organizados en el ámbito de la regulación, pues destacar que tenemos una dirección de estudios y planificación energética en la cual hay un área de regulación energética donde se trabaja para dominar o intentar dominar las políticas y las estrategias y las regulaciones energéticas con el fin de lo que hemos comentado un poco, de identificar los retos, las oportunidades y de proponer mejoras. Y ahora, para seguir escribiendo un poco qué es lo que hacemos nosotros, me gustaría aprovechar el título de esta sesión, ¿no? Se llama Marcos Reguladores para la Transición Energética. Vamos a comenzar por el final. La transición energética. Me he apuntado aquí, esto ya es improvisado, como podéis ver, una pequeña discrepancia con lo que decían los compañeros anteriormente para iniciar el debate, ¿no?, que nos has pedido. Decimos siempre, bueno, todos conocemos o todos sabemos la transición energética qué es o a dónde nos quiere llevar. Ese todos lo tendríamos que matizar, en mi humilde opinión. Ese todos, pues somos las personas que trabajamos en el mundo de la energía, que es muy endogámico, que bueno, pues estamos a vueltas con el precio de la electricidad, pero si salimos a la calle probablemente no distinguen entre el mercado libre o el mercado regulado, por ejemplo, ¿no? Es posible que incluso si pidiéramos a la audiencia de aquí o a través de la pantalla que pensaran a ver si tienen un contrato eléctrico en el mercado libre o regulado, o igual incluso sembramos la duda. Entonces, bueno, pues es un aspecto importante el hacer llegar a la ciudadanía de qué estamos hablando, que lo interioricen. Les queremos poner en esta nueva transición energética en el centro de todo, pero para ponerlos en el centro de todo tendremos que educarles o formarles o informarles de la manera más objetiva posible, ¿no? Tenemos todos los que trabajamos en este mundo claro que la transición energética nos va a llevar, o pretendemos que nos lleve, a un desarrollo sostenible. No estoy muy segura de cuándo empezó este viaje. Ya en el año 1982, cuando se creó el EBE, estábamos en un proceso de transformación energético, intentando restarle protagonismo al carbón y darle más protagonismo a otros combustibles, como el caso del gas natural o de las energías renovables. Yo llevo 15 años en el EBE y seguimos hablando de una evolución. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues posiblemente lo que han cambiado son las preocupaciones, o igual son las mismas, pero expresadas de otra manera, o tal vez de mayor calado. Sigue estando vigente la preocupación por el cambio climático, que no es precisamente nueva, pero sí que tenemos preocupación y grande por la salud de las personas, sobre todo en las grandes ciudades. Seguimos preocupados por la dependencia que tenemos de los países bueno, pues con suministro de derivados del petróleo, con la controversia geopolítica que eso suscita. Lo que sí tenemos todos claro es hacia dónde lleva este viaje, ¿no? Pues empezó hace varias décadas. Las preocupaciones pueden ser algo diferentes, pueden estar matizadas, pero este tren nos lleva a un destino final que es hacia un mix 100% renovable. Y eso sí que todos los que trabajamos en este ámbito lo tenemos bastante claro. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Y desde el Ente Vasco de la Energía trabajamos para la transición energética y desde la regulación, porque todas las áreas técnicas apoyamos con nuestro conocimiento pues a esas propuestas de mejora en la regulación, en esas estrategias energéticas vascas, en la creación de leyes que ayuden a conseguir los objetivos que se nos plantean. Entonces, un poco como resumen de esta primera intervención, yo me atrevería a decir que bueno, la regulación, los marcos reguladores los vería como una herramienta muy útil si lo hacemos bien, lo cual no es fácil porque tenemos que casar los intereses de muchos sectores, como decían aquí también los compañeros, porque afectan al día a día de la ciudadanía, pero también afectan a la cuenta de resultados de numerosísimas empresas. Pero sí es verdad que la regulación es también una oportunidad de cambio y una oportunidad de hacer, o de intentar al menos, hacer las cosas bien. Perfecto. Me das puente perfecto para hacerte la primera pregunta, es que con la decisión del gobierno del 14 de septiembre sobre los precios eléctricos, ahora la pregunta es si este tipo de intervención es, digamos, bienvenida o está teniendo un efecto sobre la confianza en la estabilidad jurídica. ¿Qué efecto puede tener sobre la inversión?
Sí, indudablemente lo tiene. Pero me gustaría ligar esto con lo que decía Mónica, porque yo estoy de acuerdo con ella en que falta un paso importante para que la transición energética llegue al ciudadano, llegue al consumidor. Lo que sí ha llegado es ya la percepción del cambio climático, que esto lo vemos todos, ¿no? Cada año vemos que las cosas están cambiando y van a cambiar más, ¿no? También, ligando con la intervención de Juan Diego, está claro que por ejemplo, una comunidad energética que tiene como centro fundamental al consumidor, persona física, incluso el ayuntamiento, no se están haciendo todos los pasos necesarios a los efectos de que eso sea una realidad. Tenemos un marco, yo creo que es lo suficientemente bueno para dinamizar todo lo que está sucediendo y poner al consumidor en el foco, tanto en lo que es la transición energética como en las instituciones que dentro de ellas se establecen, por ejemplo, las comunidades energéticas. Ahora, y ya contestando tu pregunta, David, lo que yo creo que es muy discutible, que dentro de ese marco que nos hemos dado, que en el que tenemos que profundizar y quitar prácticamente todas las barreras, se tomen decisiones aisladas, sin el consenso ni siquiera de los poderes públicos españoles, sin haber consultado a la Comisión Europea, sin haber consultado a los países que pueden hacer. Porque vivimos en un mercado interior, el mercado interior de la energía, donde las decisiones de uno afectan no solo a los demás, a otros países, sino afectan a los agentes económicos. ¿Qué decisiones ha adoptado el Gobierno? Actualmente se está tramitando un proyecto de ley que tiene por objeto minorar la retribución que tienen las empresas como consecuencia del CO2 internalizado en las ofertas por aquellos que la emiten, pero se lo quitan a los que no emiten, ¿no? Es decir, cuando parece que lo que pretende el derecho de emisiones es que pague el que verdaderamente emite y el que no se aproveche de esa circunstancia. Con carácter de urgencia y por 6 meses aprueba una medida que tiene por objeto minorar del precio que reciben en el mercado eléctrico el incremento del precio del gas que ha tenido en aquellas instalaciones que no tienen como coste de combustible el gas. Luego hay una reducción de cargos, hay una reducción de impuestos y además todo eso se recauda para disminuir parte de esos cargos. Más allá del enjuiciamiento jurídico, que yo creo que el único que le interesa aquí es a mí y que lo dejamos de un lado, yo creo que la necesidad de contar con Europa, la necesidad de una coordinación en medidas que son tan importantes es necesaria, máxime cuando se generan por necesidad efectos distorsionadores. El que regula se equivoca, esto es una premisa, y el que regula con urgencia se equivoca más. Y cuando se tocan los mercados hay que hacerlo con el tiento y con el contraste suficiente como para no generar distorsiones. ¿Qué está pasando? Que hay instalaciones renovables que no están funcionando como consecuencia de esta medida, incluso potenciando la posibilidad de entrada de energía que viene de otros países. La incidencia que tiene sobre los PPAs, que quien no lo sepa son contratos a largo plazo de compra de energía, que normalmente suele ser renovable, es tremenda, porque estos contratos que son bilaterales y en los que se confiaban como pieza esencial para el desarrollo de las renovables, sin apoyo, sino simplemente con la seguridad de un contrato, se han puesto en tela de juicio. Las agencias de rating están criticando esta medida porque genera inseguridad. Alguien que hace un PPA y lo hace a 15 años con el objeto de establecer un precio fijo para esos 15 años, si ve por una medida del Gobierno, ¿le afecte o no le afecte? A unos les afectará, a otros no les afectará, pero le podría haber afectado. La sensación de inseguridad es tremenda, ¿no? Una de las virtudes que tiene el marco regulatorio que nos hemos dado es que todos son conscientes de la necesidad de estabilidad que tiene que proporcionar para las inversiones, ¿no? Y quizás esas decisiones aisladas deberían enfocarse más en profundizar los aspectos donde se tiene que asentar la transición energética que precisamente en generar esas diferencias. Perfecto. José, el marco de Fit for 55, que todavía no es una legislación, pero que están, digamos, proponiéndolo en la Unión Europea, tiene un objetivo de eliminar nuevos vehículos de combustible fósil en 2035. ¿Cómo lo ve desde una perspectiva de ANFAC? ¿Es factible? Si no es factible, ¿qué hay que hacer para llegar a esta meta?
Sí, bueno, la propuesta de la Comisión Europea de julio, ¿no?, es una propuesta que lo que supone es un aumento de ritmo adicional a todo el proceso de descarbonización, que está fijado, si no me equivoco, hace un par de años, ¿no?, el Pacto Verde Europeo. O sea, a mí no me deja de resultar paradójico, pero independientemente de los números, ¿vale?, ahora hablaré de los números, que nos fijemos la necesidad de marcos regulatorios estratégicos para que la industria haga procesos de inversión que duran en ocasiones una década y tal, y que a los 2 años lo que era revolucionario e impactante resulta que se ha quedado en cutre y que tenemos que ir más lejos, ¿no? O sea, con lo cual, dentro de 2 años puede volver a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, eso como reflexión sobre cómo se regula, ¿no? Porque como mínimo podrías decir pues, que en aquel momento, hace 2 años, alguien adoleció de falta de previsión. Eso estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, independientemente de eso, la industria de la automoción está en el centro del Fit for 55. ¿Por qué? Porque está en el centro del proceso de descarbonización, que es la base del Fit for 55. ¿Qué propone? Un aumento de ritmo adicional. ¿Y qué dice el sector de la automoción español? Bueno, el sector de la automoción español ahora mismo tiene un escenario, y el europeo, ahora lo veremos. El escenario del sector de automoción español es el que nos marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que enviamos a Bruselas, planificando en 10 años dónde queremos estar a 2030, y la Ley de Cambio Climático, que por fin conseguimos que se aprobara este mismo año, que nos dicen 2040 es el límite de descarbonización. Bueno, ninguno de ellos vale en el Fit for 55, ¿vale? Tendríamos que volver a revisarlos. El PNIEC, por ejemplo, lo que supone es que el número de vehículos electrificados en España de aquí a 2030 tiene que aumentar por 35, y según nuestra estimación el número de cargadores eléctricos tiene que aumentar por 30. Entonces, por eso insisto que dice, ¿se puede ir a los nuevos objetivos? Pues depende. ¿Depende de qué? De cómo se regule y de los instrumentos que pongamos. O sea, yo cada vez me gusta más una frase que vosotros decís los anglosajones, el put your money where your mouth is, ¿no? Me parece fantástica. O sea, está muy bien fijar grandes objetivos, pero nosotros como sector, ¿qué estamos diciendo? Preferimos fijarnos en las herramientas. Si tú me das las herramientas y me acompañas, yo llego y lo podemos discutir. Si solo me pones los objetivos y te olvidas de las herramientas, es muy difícil. Por eso el sector de la automoción español y europeo lo que está diciendo ahora es no nos negamos a discutir los objetivos, ni siquiera nos negamos a aceptar estos nuevos objetivos adicionales. Ahora, si te digo, estos u otros tienen que ser objetivos factibles. Entonces, es fundamental que pongas encima de la mesa todas las herramientas que dices que son las herramientas necesarias para cumplir esos objetivos. Y, por tanto, cualquier modificación de objetivos tiene que llevar aparejado una cláusula de revisión para verificar si estamos haciendo lo que nos hemos dicho y llegar a esos objetivos, o resulta que no lo estamos haciendo y tenemos que revisarlos. Os pongo un ejemplo. Forma parte del Fit for 55. Fit for 55 supone un aumento de los objetivos para la automoción de reducción de emisiones de nuevos vehículos. Ahora en un 37,5 en turismos a 2030, quieren que sea un 50 y 55, y en 2035 que sea 100%, tiene que ser libre de emisiones. Si no lo cumples, te multan, ¿vale? No es que te multen por no haber producido, por no haber invertido, te multan por no haber matriculado. O sea, es decir, te multan porque la demanda, porque igual nosotros hemos decidido que no los queremos comprar, y le multan al que te ofrece el producto, no a nosotros por no comprarlo. Bien, ese es un esquema fenomenal, esa es una herramienta que está. La conocemos y de acuerdo. Ahora te dice, para hacer eso es importante que también te dice el Fit for 55, vaya nombre también. Hay que cambiar la fiscalidad energética. Hay que subir los impuestos a los hidrocarburos. ¿Vale? Hay que poner programas de formación profesional. Hay que crear un fondo para estabilidad y para reformación y para que el impacto en las clases más desfavorecidas sea compensado. Y hay que poner en marcha un reglamento que establezca objetivos nacionales vinculantes obligatorios de despliegue de recarga de infraestructura eléctrica y de hidrógeno en las carreteras y en los espacios públicos. Yo digo, bien, de esto lo único seguro es la multa si yo no cumplo. ¿Vale? La Directiva de Fiscalidad Energética, ¿cuántos lustros llevan revisión? Porque hay que hablar de lustros. O sea, entonces, está muy bien escribirlo, pero yo también tengo un amigo gallego que dice que si digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. O sea, yo prefiero tener la directiva en la mano
antes de comprometerme con los resultados, porque si no tengo la directiva es de fiscalidad y la directiva es instrumental y necesaria para alcanzar unos objetivos, estoy regulando mal. Entonces, objetivos, no hay problema. ¿Se pueden cumplir? Se podrían cumplir, siempre y cuando el conjunto de herramientas que dice la Comisión Europea que se van a poner en marcha realmente estén en marcha. Nosotros tenemos que multiplicar por 30 los objetivos de recarga. La Comisión Europea dice, no, son pocos, tenéis que multiplicar por más. Va a ser obligatorio, vinculante. Digo, bueno, muy bien, pues cuando tengamos el reglamento y veamos que los puntos de recarga efectivamente se están instalando y que en España ese reglamento se ha transformado, se ha adaptado, está incorporado a la normativa local, a la normativa autonómica, a la normativa estatal, a la normativa de seguridad, a la medioambiental, a la de energía, pues te podría decir, vamos bien, cumplimos, o mira, tenemos un problema, no, va a ser muy difícil. Entonces, vuelvo a decir, eso es un marco regulatorio. Lo que iba a decir que la diferencia entre la perspectiva de ANFAC hace 4 años y hoy es fenomenal, digamos, es radical, porque antes no tenía la misma sensación que ANFAC estaba a favor de hacerlo. Lo que estás diciendo es que estamos ahí, pero hay que tener un marco que nos ayude. Lo que estoy diciendo es que nosotros somos los bueyes y estamos tirando el carro. Bueno, estoy diciendo que ahora parece más positivo que hace 4 años. Bueno, Juan, estabas empezando de hablar un poco de algunas de las barreras municipales, pero no entendí muy bien exactamente cuáles son. ¿Nos puede ayudar a entender mejor cómo es que los ayuntamientos están teniendo problemas de ayudar con la creación de las comunidades energéticas? Pues nada, voy a intentarlo. Sí. Pero bueno, vamos a ver. A veces es necesario, ¿no?, la regulación para que las cosas sucedan, pero en este caso de las comunidades energéticas las cosas están sucediendo sin regulación, lo que en un mercado como este, que es el mercado eléctrico, tiene sus riesgos, ¿no? De hecho, pues si ahora creamos comunidades energéticas, ¿no?, en Google van a empezar a salir iniciativas pues prácticamente en todas las comunidades autónomas. El otro día estuve en un evento que organizó el Ministerio en Crevillent y ahí anunciaba el Gobierno valenciano que en el 2025 quiere tener una comunidad energética en cada uno de los municipios valencianos, ¿no? Pero claro, vas ahí y dices, bueno, ¿y de las comunidades energéticas qué es? Y no están reguladas en ningún sitio. O sea, están reguladas en las directivas europeas, pero todavía el Estado español no ha traspuesto esas directivas europeas, ¿no? En las directivas europeas, las comunidades energéticas tienen unas características muy claras, ¿no? Tienen que tener una personalidad jurídica, ¿no? Puede ser una cooperativa, una asociación, una sociedad. Tienen que estar integradas, y eso es fundamental, ¿no? Tienen que estar integradas o bien por vecinos, o bien por pequeños comercios, o bien por entidades municipales, o bien por pymes. Con lo cual, la vocación es que dentro de las comunidades energéticas no participen grandes empresas, fundamentalmente grandes empresas que tienen un papel en el mercado de la energía. La siguiente condición es que tienen que estar, las personas que participan en una comunidad energética, los agentes, tienen que estar en la cercanía de una instalación, normalmente en función de lo que sea, renovable que les pertenece. Y otra cosa importantísima es que, claro que tienen que hacer una actividad económica, pero la actividad económica no persigue lucro ni ganancia propia, sino generar beneficios medioambientales, económicos y sociales para el entorno en que se desenvuelve. O sea, las características enunciadas así en las directivas europeas están claras, ¿no? Pero eso no está traspuesto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te diriges a un ayuntamiento, ¿no?, y dices, no, pues está la oportunidad de con estos edificios municipales pues cederlos a una comunidad energética. Y lo primero que te dice normalmente los técnicos municipales de las comunidades energéticas, ¿qué es? Cuando no podéis ir a una regulación, ¿no?, que les haya dado un papel de funcionamiento en el mercado, con unos derechos, con unas obligaciones, con unas características, con un registro que las pueda reconocer, pues empiezan a entrar los temblores, ¿no? Y dices, a ver dónde nos estamos metiendo y tal, ¿no? Esa es una. Y la otra, que es muy, muy importante, es que al final los que van a participar en las comunidades energéticas pues son pequeños comercios, son vecinos y tal. La gente se quiere comprometer con la sostenibilidad y con la transición energética, pero no a cualquier precio. La primera pregunta que se hacen, y hemos estado con muchos vecinos y con muchos pequeños comercios, es, bueno, ¿yo qué me ahorro de esto? ¿Dónde tengo el ahorro de esto? ¿Esto en qué me beneficia? Porque si no me beneficia, no me voy a meter en una comunidad energética con lo que eso supone, ¿no? Entonces, ahora, en el momento, tal como está la regulación, el mayor beneficio que tiene es que si la instalación está dentro del radio de 500 metros, se considera un autoconsumo compartido y no pagas ni peajes ni cargos eléctricos, con lo cual la energía que genera esa instalación realmente es barata. ¿Qué sucede?
Pues que sucede que por la regulación que hay, el autoconsumo compartido está limitado a instalaciones de 100 kilovatios y 500 metros de distancia. Claro, esto para los ayuntamientos es una locura, sobre todo lo de los 500 metros. Porque en un ayuntamiento pequeño puedes decir, pues hago una instalación en un frontón, en un polideportivo y cubro todo el municipio. Pero en un ayuntamiento grande como Bilbao, desde un edificio y con 500 metros, ¿cómo justifico yo a mi población que los que viven en el entorno de 500 metros se van a beneficiar y en el que está en 600 metros no? Hemos llegado a tener la paradoja de en un ayuntamiento aquí en Vizcaya estar con el alcalde, identificar los edificios, trazar el radio de 500 metros. Y dice, joder, si mi casa se queda fuera, si yo estoy a 550. O sea, y no hay ninguna razón técnica para eso, ¿no? Entonces, la solución es decir, bueno, pues cuando se van a los municipios, dices, en vez de un edificio, pues hacemos con 2 o con 3 edificios e intentamos completar todo el municipio para que al menos todos los ciudadanos o pequeños comercios tengan la oportunidad de participar o no, pero por lo menos abrirlo, ¿no? Pero esas dos cosas, luego hay más, ya podremos entrar. Pero la figura jurídica que no está regulada y no está identificada y desde el punto de vista económico, el límite de los 500 metros y los 100 kilovatios son dos obstáculos grandes. Más adelante me gustaría saber si no pueden participar una empresa energética importante, ¿qué están haciendo ustedes en este negocio? Eso es la siguiente. Bueno, entonces, Mónica, estaba aquí, digamos que entiendo que hay una ley de sostenibilidad del País Vasco y no sé exactamente, iba a explicarnos un poco lo que es, de qué se trata y cómo afecta a la movilidad sostenible. Sí, eso es un poco que la he mencionado antes, ¿verdad? Bueno, hemos mencionado la palabra descarbonización del transporte, un poco para llegar a esa ley que es bastante más amplia que solamente entre comillas, la movilidad o el transporte. ¿Por qué necesitamos la descarbonización del transporte, ¿no? ¿Por qué hablamos tanto del transporte? Se ha puesto como muy de moda últimamente, cuando hace varios años el protagonista era la industria. O sea, buscábamos la eficiencia energética, el ahorro energético en la industria, ahora todo el mundo habla del transporte. El motivo es que, claro, el transporte se ha convertido en el primer consumidor de energía final. Ha superado al sector industrial, por lo tanto, ahora es ahí donde tenemos que meter mano, porque además un 95% de la energía que se consume procede de los derivados del petróleo. Y por todo lo anterior que hemos comentado, la preocupación del cambio climático, etcétera, pues esto hay que cambiarlo, ¿no? Y a mí me gusta decir una frase que es que en el transporte o en la movilidad, para cambiar las cosas hay que moverse. Esto viene un poco al hilo de lo que comentaba José de que sí, la regulación está muy bien, hay que acompañarlo de herramientas, etcétera. Claro, totalmente de acuerdo. Me ha venido a la cabeza cuando comentabas eso, cuando hace algunos años ya, cómo pasa el tiempo, por Dios, en una jornada pregunté yo misma, había representantes de marcas de automoción y preguntaba, ¿los concesionarios tienen objetivos de ventas de vehículos eléctricos de una manera específica o no, ¿no? Porque ya sabemos que pues, tienen compromisos con las marcas, etcétera. Y en aquel momento me dijeron que no, que bastante apretados estaban como para encima tener un objetivo específicamente de vehículos eléctricos, tal y como estaba la cosa en la época de la que estoy hablando. Y ahora ya sí, ahora ya ha llegado el momento. Eso es gracias o por culpa de la regulación, de cómo va apretando. Entonces, es que para cambiar las cosas hay que moverse. Totalmente de acuerdo en que hay que acompañarlo de otras herramientas, pero es que si no vamos apretando un poquito por aquí y un poquito por allí, todos seguiríamos en nuestro ámbito de confort, ¿no? Que es a lo que estamos acostumbrados y la inercia que llevamos, de la cual no nos gusta nada movernos de nuevo. Y en cuanto a la ley de sostenibilidad que me preguntabas, es la Ley de Sostenibilidad Energética del País Vasco, que es continuación de un decreto anterior que hubo. Y esta Ley de Sostenibilidad afecta fundamentalmente a la Administración vasca, aunque también es verdad que tiene algunas obligaciones para el sector privado. Me voy a centrar un poco en los de la Administración, porque el objetivo fundamental de esta ley es intentar que la Administración vasca sea ejemplar. Intentar dar ejemplo, pues precisamente al resto de sectores o incluso a la ciudadanía. Si queremos que se hagan las cosas de una manera, pues tenemos que empezar haciéndolo nosotros. Entonces, bueno, pues
Uno de los objetivos, por no citarlos todos, a mí tampoco me gusta enredarme con los números, pues uno de los objetivos es que en el año 2030 la Administración vasca ha tenido que reducir su consumo energético un 35%. Bueno, pues ahí está. ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Pues igual nos quedamos en el 34 o nos pasamos de frenada y conseguimos el 40. Pero ahí tenemos el camino marcado, ¿no? A dónde tenemos que llegar. Para ello, pues tienen que elaborar un inventario del parque móvil, un inventario de edificios, tenemos que generar o elaborar unos planes de actuación energética. Por lo tanto, ya les estamos obligando a que se sienten y a que planifiquen, lo cual es muy importante porque en el día a día que nos come, ¿no? El tiempo se va enseguida, pues no nos sentamos a reflexionar o a ver un poco el camino que queremos seguir o que se debe seguir. En el ámbito del transporte, bueno, tienen que hacer auditorías energéticas, etcétera, y ya centrándome en el transporte, creo que es, bueno, bastante innovador el hecho de que desde el 1 de enero de 2020 la Administración vasca, cuando digo la Administración vasca es todos los departamentos del Gobierno vasco, las diputaciones, todos los ayuntamientos y las empresas y entes que están adheridos, adscritos o que de alguna manera dependen del Gobierno vasco, de las diputaciones o de los ayuntamientos, fijaos, tienen que comprar desde el 1 de enero de 2020 vehículos, la renovación de flota que hagan tienen que ser de combustibles alternativos. Bueno, pues no os imaginéis la cantidad de preguntas que se reciben a raíz de esto, ¿no? Pues por el desconocimiento, muchas veces, por el simple hecho de no saber si un vehículo híbrido que no se enchufa se considera eléctrico o no se considera eléctrico. Pues los que estamos en este sector del transporte todo el día peleando con el coche eléctrico para arriba y para abajo lo tenemos meridianamente claro. Pero quien se dedica a otras cosas, aparte de comprar coches, pues no lo tiene tan claro. Tienen que elaborar planes de movilidad urbana sostenible en municipios de mayor de un número de habitantes. Empresas, por ejemplo, que tengan más de 100 trabajadores en un centro de trabajo tienen que elaborar planes de transporte al centro de actividad. Nuevamente les estamos invitando a que se sienten a reflexionar, a pensar, a hacer un diagnóstico. Se fomenta también el uso de la bicicleta, la instalación de puntos de recarga en los en los centros de trabajo o en los entornos urbanos. Bueno, pues un poquito intentando encauzar ciertas obligaciones, es una palabra un poco brusca, ¿no? Pero sí que se intenta, pues eso, dar ejemplo. Me quedaría un poco con esa conclusión de la Ley de Sostenibilidad Energética y es esa, es intentar dar ejemplo para conseguir los objetivos en el resto de sectores o en el resto de ámbitos. Perfecto. Mira, en principio vamos a hacer 2 turnos de preguntas. No sé cuánto tiempo nos queda. ¿Hay alguien que nos puede decir? 10 minutos. Bueno. 10 minutos. Entonces yo creo que hay que empezar preguntando si hay cualquier pregunta de la aula para los ponentes. Sí. Sí, no hay nada. No hay preguntas. Sí, pero hay 1 o 2, ¿sí? Okay. Buenos días. Soy John Lecue, presidente de la Asociación de Concesionarios. Quería primero de Vizcaya y de hecho a José no le conocía directamente, pero represento a Faconauto en el País Vasco. Todos los días hablando con Gerardo, que es con quien sueles hablar tú. Bueno, yo inicialmente quería trasladaros que me gusta siempre matizar, y yo ayer que tuve una ponencia lo hice, y hoy no me ha parecido o me ha vuelto a parecer como en los últimos años, que nos centramos siempre en transición energética y en regulaciones solo en el vehículo eléctrico, ¿no? Como yo digo, la transición energética es igualmente válida con otras energías alternativas, como también se ha comentado previamente o en otras ponencias, el hidrógeno, el biogás o los ecocombustibles, ¿no? Porque, como siempre decimos, la importancia es llegar a unas emisiones netas de CO2. Si utilizamos vehículo 100% eléctrico en un país como España, que menos de la mitad de la producción de la electricidad es renovable, el vehículo no hace emisiones directas, pero para cargarse sí que se han emitido emisiones, ¿no? Y a raíz del comentario que hacía Mónica, que me conoce de sobra,
quiero matizar una cosa, porque evidentemente siempre para forzar un movimiento tan importante tiene que haber cierta regulación, pero justo el ejemplo que ponían los concesionarios, como lo vivo en directo, yo siempre digo que una cosa es, pues eso, en este sentido, ir regulando, y otra cosa es regular en exceso o a unas velocidades distintas. Si tú vas muy rápido en un vehículo que no es el adecuado, te puedes matar. Pues esto es igual, ¿no? La realidad es que hoy en España los vehículos más vendidos tienen un precio medio de 12.000 euros y el vehículo eléctrico está por encima, el precio medio de un vehículo eléctrico está por encima de la renta media de España, ¿no? No es lo mismo regular, o en Europa se debería trasladar, que no es lo mismo una regulación muy forzada del vehículo eléctrico con unas multas como las normas CAFE a los fabricantes en función de las emisiones medias. No es lo mismo hacerlo en Noruega, en los países del norte, que tiene una renta media infinitamente más elevada que en la de España, ¿no? La realidad, ¿cuál ha sido? Y cogía el ejemplo de Mónica, que nosotros los concesionarios acabamos matriculándonos en España muchísimos coches eléctricos o electrificados para que los fabricantes lleguen a esos objetivos de emisiones, y la realidad es que la cuota tan baja que hay de vehículo eléctrico, la mayor parte son coches a nombre de concesionarios y no del ciudadano, que supuestamente estas medidas deberían de ser, pues eso, pensando en el ciudadano, ¿no? Entonces, como yo siempre digo, todo el sector de la automoción, tanto fabricantes como concesionarios, distribuidores, estamos alineados en la descarbonización desde hace muchísimos años, porque es una de las industrias que más ha evolucionado en ello, desde todos los planes euro, mucho más que otras, ¿no? Pero una cosa es ir evolucionando y otra es acelerarse en exceso, y sé que muchos de los problemas vienen derivados de Europa, ¿no? Pero me venía bien el ejemplo de Mónica, porque nosotros lo sufrimos en directo. El año pasado, pues los concesionarios hicieron la mayor parte, se matricularon la mayor parte de esos vehículos, lo cual no es algo natural, ¿no? Entiendo, es una ponencia más que una pregunta, pero si quizás alguien quiere contestar. Sí, a mí me gustaría decir que totalmente alineados con John en cuanto a que efectivamente el vehículo eléctrico en el entorno donde funciona, pues yo suelo explicarle a mis hijos, digo, pues si no tiene tubo de escape no puede echar nada por ahí, ¿no? O sea, no emite nada, es verdad. Claro, si lo estás cargando con electricidad que procede de una central térmica de carbón, pues estás trasladando el problema a otro sitio. Es por ello por lo que estamos trabajando un poco en conjunto desde distintas patas, ¿no? O sea, y decíamos, este viaje termina o pretendemos que termine en la generación 100% renovable. Si lo conseguimos, el vehículo eléctrico sí sería la solución idónea. Si no lo conseguimos, pues estamos matando moscas a cañonazos, ¿no? Precisamente. Comentaba también el tema del precio. Pues es verdad, en el momento en el que vas al concesionario, si no tienes más información de la vida útil del vehículo, pues es verdad, es más caro. Por eso tenemos que informar, volvemos otra vez a los inicios de esta sesión, informar con datos objetivos a la ciudadanía, a las empresas, a los ayuntamientos, a todas las personas o entidades que vayan a comprar un coche. Primero tiene que cubrir tus necesidades de movilidad. Ya cada vez las autonomías son cada vez mayores. ¿Y qué hay del precio? Pues efectivamente existe esa tendencia generalizada a creer que el coche eléctrico es más caro que el de combustión, pero luego su vida útil, a medida que lo vas utilizando, pues el uso es más barato. Claro, pero ¿quién a día de hoy hace un cálculo del TCO de un vehículo? ¿Qué es el TCO? Nadie. Entonces me gusta recordar aquellos tiempos en los que comparábamos los coches de gasolina y diésel. ¿Recordáis que decíamos, pues si haces más de no sé cuántos 1000 kilómetros al año, mejor el diésel, que aunque me sale un pelín más caro en el concesionario, pero luego lo amortizo en el surtidor? Pues es ese análisis. Pero claro, para analizarlo necesito tener información. ¿Cuántas veces nos preguntan cuánto cuesta cargar el coche eléctrico? Claro, si no sabes, no puedes analizar. Por lo tanto, volvemos un poco a que no tenemos que parar y cejar en nuestro empeño de informar y de sensibilizar. Cojo también esa palabra de sensibilizar porque tenía aquí apuntada, aquí cuando ha dicho el compañero Juan Diego, dice, si no me beneficio, ¿para qué me voy a meter, ¿no?, de las comunidades energéticas? Efectivamente, es que para dar el cambio lo primero que piensa la ciudadanía es, pero yo, ¿para qué me voy a meter en este jardín lleno de flores con mis vecinos?
a ver, todos los que vivimos en un edificio sabemos que se cuecen las comunidades de propietarios. Entonces, si lo único que me voy a llevar va a ser pues, quebraderos de cabeza y no me va a venir beneficio al bolsillo, ¿para qué me voy a meter? Bueno, pues esa preocupación del cambio climático está en la ciudadanía, pero de una manera relativa. Entonces, la preocupación por la economía en casa es importante y se traslada también al ámbito de la movilidad. Fijaos, hablábamos antes de la estabilidad. Seguro que José tiene más información más detallada. El otro día en un congreso también en Vitoria comentaban que sabemos que por la falta de estabilidad regulatoria o, bueno, en los municipios, ¿no?, que vas a poder acceder al municipio o no en función de si utilizas un combustible u otro, que vamos a establecer una zona de bajas emisiones. ¿En qué municipios? ¿Para qué fecha? Pues la gente no sabe muy bien qué comprar. O sea, esto un poquito también al hilo de lo que nos acaba de decir Jon. Por cada vehículo nuevo que se vende, se están vendiendo 1,7, decían el otro día, usados. Y esto es un poco motivado a que la gente no sabe a qué atenerse. ¿Qué tal? Hay una pregunta más, por lo menos, y quería pedir a los ponentes un comentario final. Buenos días, Aitor Arzuaga de Vil. Esta es una pregunta rápida, concreta y de regulación para José. ¿Qué calendario se maneja vosotros en FAC para la aprobación y negociación de Euro 7, la nueva normativa de emisiones en Europa, y por dónde creéis que va a quedar? Gracias. Bueno, eso ya es drogadura, porque el Euro 7 es la nueva norma de emisiones que tienen que cumplir los vehículos europeos, que sustituirá al Euro 6D que acaba de entrar ahora en vigor, y que en Europa hay mucho debate. Es una norma homogeneizada a nivel europeo y que tiene mucho debate porque claro, en definitiva está vinculado también a los objetivos de Fit for 55. Si la Comisión Europea considera que en 2035 no tiene que haber ningún vehículo que no sea eléctrico puro, ni siquiera le vale el híbrido enchufable, pues claro, la norma de emisiones que quiera poner será más agresiva, digamos, mientras que... Y entonces hay gente que dice en ese escenario, pues casi está la norma Euro 7 en las primeras versiones que hay ahora, pues casi mata el vehículo de combustión, porque obliga a hacer una serie de inversiones tan importantes para vehículos que van a tener, cuyo mercado se va a acabar en 10 años, pues que realmente que no merece la pena. Esos ciclos industriales no funcionan. La fecha 2025, yo creo que todo eso estará en debate. Lo último que llega es que está un poco, porque tampoco la Comisión Europea a mí me da la impresión que el Fit for 55 tenga un apoyo tan unánime. De hecho, parece lo que salió en prensa es que había habido comisarios que votaron en contra. Creo que se está trabajando de manera más en común ahora y previsión es 2025, pero ya el detalle no lo sé. Yo creo que casi no tenemos tiempo, pero quería darles la oportunidad de... Sí. No, yo tenía una pregunta para Fernando, si puede ser. Bueno, rápido. Rápido, muy rápido, ¿no? Es que, a ver, tengo la sensación, ¿no?, de que vivimos con el contexto, ¿no?, y que la experiencia que has tenido tanto en el Ministerio como en el IDAE, ¿no? Parece que vivimos en una sociedad últimamente que estamos constantemente asustados por todos, ¿no? Pasamos una crisis económica, parece que vamos a pasar una crisis económica, viene una crisis pandémica, nos volvemos a asustar todos y nos volvemos a cambiar. Y nada, no ha pasado 2 meses desde que la pandemia parece que nos deja respirar y está toda la ciudadanía ahora en este momento preocupada por la crisis energética. Yo creo que no tanto en términos de decir ahora el precio está aquí o está más tal, sino de qué hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, en base a las variables que he estado comentando, parecía que todo esto, lo que está sucediendo, sí se podía predecir, ¿no?, de alguna manera. No lo sé, ¿no? Y mi pregunta iba por ahí, ¿no? ¿Se podía haber previsto esto? ¿Se podía haber actuado antes? No. Yo creo que no, es muy difícil que esta crisis, en los términos en los que está sucediendo, se hubiera previsto hace unos meses. Porque si no, quien hubiera sabido eso se habría cubierto de otra manera a través de precios a largo plazo, a través de coberturas, etcétera. La dimensión que está adquiriendo, desde luego, no es prevista. Era previsible determinado incremento. En los derechos de emisión está claro que iban a subir. Además, la Comisión Europea quiere que suban. Es un mercado muy intervenido. De hecho, parte de la política Fit for 55 es retirar más derechos de emisión con el objeto de que sigan subiendo. Lo que no estaba previsto es que, por ejemplo, saliera más barato emitir carbón
que emitir gas, cuando eso es una de las finalidades, por ejemplo, que tiene el derecho de emisiones, que la tecnología más contaminante sea siempre más cara que el gas. Y de hecho, ayer salía en la prensa que Endesa estaba pensando si hacer revivir centrales de carbón, ¿no? Yo creo que en la dimensión que tenemos, desde luego, no ha podido ser... Fernando, quiero añadir un elemento clave para mí, que es que España es donde ha salido la crisis de forma mucho más rápida y radical que en cualquier otro país por el PVPC, por la tarifa a pequeños consumidores que pasaba el precio del mercado mayorista a la gente que menos sabía de lo que se trataba y pensaba que tenía un chollo con una tarifa subsidiada. Y hasta el CNMC, el regulador, estaba apoyando este marco que por sí mismo no tenía una cobertura de riesgo ante una subida de precios. En ningún otro país hemos visto la alarma social que ha salido aquí. No implica que no hay problema, pero en España la crisis es, diría yo, que es la consecuencia de haber tenido una tarifa que hacía que los más, digamos, vulnerables y los más, digamos, que no sabían de qué se trataba, estaban directamente afectados por algo que estaba previsible. Entonces, que yo diría que tiene más que ver, en mi opinión, con decisiones del gobierno anteriores y también de no haber reconocido el riesgo que había. Yo estoy de acuerdo contigo y además Mónica lo decía, la gente no puede estar pendiente de cuál es el precio del mercado mayorista si no sabe distinguir cuál es el mercado mayorista del intradiario, es decir, es un tema muy complejo y había que haber evitado eso, ¿no? Es cierto que torear a toro pasado es mucho más fácil, pero verdaderamente la determinación del precio del consumidor doméstico es muy sofisticada como para que es decir, se pueda entender bien y sobre todo se puedan atajar los riesgos que la volatilidad de precios tiene para el consumidor doméstico, ¿no? Sí, pero un comentario solo y ya lo dejo. Nos hemos tirado años reivindicando el papel de la eficiencia energética. La principal herramienta para aumentar la eficiencia es ser consciente del precio. Sí. Claro. Sí, pero hay que... Esa es otra contradicción. Ahora estamos diciendo que el PVPC, que no lo estoy defendiendo en absoluto, pero quiero decir que estas son de las contradicciones que tiene y que tenemos que regular bien, porque claro, por un lado estamos diciendo que el consumidor tiene que ser sensible del precio, porque es la manera de incentivar la eficiencia, y cuando es sensible del precio no nos gusta porque el sistema es demasiado sensible. Entonces, lo pongo encima de la mesa, pero insisto, tiene razón. No en este tema actual, pero que forma parte de lo difícil que es regular toda esta transición. Pero hay que ayudar justamente porque la gente no entendía nada. Claro, Entonces, que la idea de darles señales y luego dejarles a buscar la vida no es lo mismo que ayudar a crear, por ejemplo, agregación que permite que haya alguien que está ayudando al consumidor a decidir cuándo consumir, de qué aparatos eléctricos utilizar para almacenar. Todo esto viene ahora y hay que hacerlo, pero que no hay que poner precios que supone que existe ya la posibilidad de responder hora a hora a lo que está pasando en el mercado spot. Igual que por eso es lo difícil de regular y es lo mismo que aplica en la automoción, porque no tienes que decidir no solamente el qué, sino también el timing. ¿Tú qué me estás diciendo? Que los agregadores igual tenían que haber estado antes que el cambio de la tarifa minorista. Bueno, pues si no lo hacemos... tenemos un problema. Un poco lo mismo que yo estoy diciendo. Nosotros podemos aumentar objetivos, pero si no llegan las otras herramientas, igual dentro de 3 años tenemos un problema. Por eso tendremos que tener una cláusula de revisión. O sea, es precisamente el cómo se regula, donde le dedicamos el 5% de nuestros análisis y donde está, sin embargo, el 95% de los resultados. Y estamos actuando de manera que no es consistente. Pero bueno, lleva pasando hace muchos años. Aprendemos con los errores. Mira, vamos a tener una última pregunta a cada uno. Yo imagino que la prensa va a estar hablando de la directora general que está en la sala al lado, pero suponiendo que hay alguien que está interesado en lo que estamos diciendo y que hay un titular en la prensa en tu nombre, me gustaría saber lo que es. Europa. Necesidad de coordinación, eliminación de las barreras y regulación pensada. Eso es una titular muy largo.
Europa. Europa. Eso está claro. Bueno. La necesidad de coordinación entre los países yo creo que es fundamental. Ok. Yo me voy a llevar un poquito más de tiempo, pero llevado a la automoción y a la transición, destacaría como muy positivo medidas como la que el Gobierno adoptó la semana pasada, que hemos propuesto nosotros, que es crear una mesa de gobernanza para que siga el despliegue de puntos de recarga eléctrica y de hidrógeno. No cuesta dinero. No cuesta dinero, sería el no titular. cuesta dinero, tú has dicho primero, coordinación, Europa. Pues esto es lo mismo. O sea, empecemos por pasitos que funcionen. Si no somos capaces de sentarnos en una mesa y saber si vamos bien, vamos mal, tenemos que haber hecho esto y dónde está el cuello de botella, todo el dinero del mundo nos sobra y la regulación estará mal hecha. Se anunció, bienvenida. Ese tipo de cosas no cuesta dinero hacerlo, es una buena forma de regular. Ok. Tendréis que hablar con Javier Ruel para darte una idea de cómo se transmite esto en titular. No, pero bueno, hacemos pocos titulares. Juan. Un titular, a ver, sería: demos a los ayuntamientos la oportunidad de liderar una transición energética a escala ciudadana. Eso sí es un titular. Eso. Todos tienen un director de comunicación que les va a ayudar. Mónica. Bueno, yo te voy a hacer caso. Mi titular sería regulación smart, herramienta y oportunidad. Muy bien, eso sí es titular. Bueno, yo creo que muchísimas gracias a todos y por quedarnos con nosotros. Muy bien.